Hola, Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento, y hoy vamos a hablar de un plan del Departamento de Defensa que ya tenemos bastantes meses escuchando. Este plan es de utilizar facilidades militares, bases militares, especialmente aquellas cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, para crear centros de detención que tengan la capacidad de detener por lo menos a 5.000 inmigrantes por base militar. En este momento ya se anunció que en la base de Fort Bliss, en El Paso, Texas, ya los primeros 1.000 inmigrantes detenidos están siendo esperados desde el 1 de agosto. Ya las facilidades o las instalaciones que se requieren para poder recibir a 1.000 inmigrantes o 1.000 camas de nuevos inmigrantes dentro de la base militar de Fort Bliss han sido completados. En este momento, la mayoría del personal que está llevando a cabo las labores en ese centro de detención dentro de la base militar son personas que no son militares, ¿ok? No es que los militares están trabajando en el centro de detención. Por el contrario, se han contratado miles de personas para poder llenar esos puestos de trabajo que ahora en este momento, de nuevo, se están dando dentro de estos centros, de estas bases militares. Ahora, entrar a una base militar no es nada fácil, ¿ok? Yo estuve 10 años en el ejército y les puedo decir que, bueno, gracias a que yo tengo una pensión del ejército, yo tengo un carnet especial que me permite entrar a una base militar. Pero si tú no tienes ese carnet, va a ser mucho más complicado poder tener acceso a tus clientes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que muchos están acusando la administración de Trump de querer hacer? Porque no es nada más en El Paso, Texas, que se está construyendo estas instalaciones para poner a inmigrantes detenidos. También en el estado de New Jersey, en una base del estado de New Jersey, también en una base en Indiana. Okay. Los tres lugares, Indiana, New Jersey y Texas, están siendo utilizadas bases militares donde es un tema entrar, donde está restringido el paso para poder meter a los inmigrantes. Entonces, claro, la pregunta es: la mayoría de los abogados de inmigración que no tienen acceso a las bases, ¿okay? Eso quizás no me incluiría a mí, pero la mayoría de los abogados que no tienen acceso a las bases, ¿cómo van a acceder a sus clientes, ¿no? Entonces, para mí es simplemente una estrategia más para dificultar el acceso a los detenidos por parte de sus consejeros legales. Mientras menos contacto los consejeros legales tengan con sus clientes, más fácil es cometer cualquier cantidad de irregularidades en contra de estos inmigrantes, porque de nuevo no tienen ahí a su guardián, a su ángel guardián, que en este caso son los abogados que han contratado para poder defender sus derechos, ¿no? Entonces, quizás para mí la preocupación más grande es justamente esa. No solamente que tengas a personas, contratistas, compañías que poca experiencia tienen corriendo este tipo de centros de detención. Recordemos que los que recibieron, lo que se les dio, ganaron la licitación para poder construir o manejar estos centros de detención dentro, por lo menos, de la base militar de Fort Bliss. No era una compañía gigante que tenía años de experiencia llevando a cabo administración de este tipo de instalaciones. Por el contrario, es una compañía que nadie conocía, que tenía cero experiencia llevando a cabo este tipo de proyectos, y sin embargo recibió o ganó la licitación del gobierno con billones de dólares o millones de dólares en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está decidiendo quién va a llevar a cabo la administración de estos centros, cuando tenemos a empresas que no tienen absolutamente ningún tipo de experiencia? Las personas que se están contratando para llevar a cabo estos trabajos dentro de los centros de detención, no creo que estén siendo apropiadamente seleccionados basado en que tengan experiencia en este tipo de trabajo. Por el contrario, creo que están tratando de contratar la mayor cantidad posible de personas lo más rápido posible, y no estoy tan seguro que están siendo muy selectivos a la hora de seleccionar quién entra y quién no entra. Simplemente lo que necesitan son cuerpos, y cada vez la historia nos ha demostrado que cada vez que tú tratas de incrementar el número de, bien sea una fuerza de seguridad policial como ICE, ¿okay?, que en este momento está tratando de contratar 10.000 agentes,
o estás tratando de crear una fuerza laboral de carceleros, simplemente trayendo y contratando a personas en la comunidad sin necesariamente pasarte suficiente tiempo seleccionando ese personal, eso es una receta para el desastre. Eventualmente vamos a empezar a ver abusos dentro de estos centros de detención. Eventualmente vamos a empezar a ver violaciones graves de derechos humanos llevadas a cabo por personas que no han sido apropiadamente entrenadas. Y esto es simplemente una receta bastante predecible, porque no creo que nadie esté pensando que estas cosas no van a pasar cuando las condiciones se están dando justamente para que esto ocurra, ¿okay? También tenemos en la ciudad de Miami una iglesia, un pastor llamado Nelson David Ochoa Vázquez, que fue arrestado con uno de sus secuaces, el señor Ismer González. Han sido arrestados por defraudar a una cantidad importante de inmigrantes que también eran feligreses de su iglesia. Estas personas, este pastor, como muchos de ustedes conocen, en Miami siempre ha habido una historia, ¿verdad?, larga de iglesias proporcionando servicios jurídicos de inmigración. En este caso, como la mayoría de las personas han escuchado hablar de una iglesia en Miami o de una iglesia que ayuda con inmigración, muchas iglesias han decidido crear sus propios programas, y estos programas, lamentablemente, la mayoría de las veces no tienen un abogado, simplemente tienen un pastor que se cree preparador de formas, que cree que ser paralegal es un negocio digno y ético, y simplemente monta una supuesta estrategia para ayudar a los feligreses, lo que hace en este caso por lo menos, donde tanto el pastor David Ochoa Vázquez como su secuaz Ismer González fueron arrestados porque le decían a los feligreses que les estaban cobrando una contribución para la iglesia y resulta ser que se gastaban ese dinero, no hacían absolutamente nada por los inmigrantes que estaban pagando para recibir algún tipo de beneficio migratorio. Estas aplicaciones no estaban generalmente llenadas de manera apropiada, se enviaban o no se enviaban y se le decía a la persona que ya se había enviado. Un desastre completo, un fraude que lamentablemente estamos viendo con cierta regularidad, ya que con el nivel de desesperación que han creado las políticas migratorias de Donald Trump, la mayor parte de los inmigrantes están simplemente buscando salidas desesperadas para poder ajustar su estatus. Y cualquier persona que le prometa villas y castillos, muchas personas están optando por confiar en estas personas que ofrecen, de nuevo, simplemente soluciones que no son viables, pero que el inmigrante, quizás por falta de información, no necesariamente está consciente de que están siendo víctimas de estafa. Estos inmigrantes terminan, en el mejor de los casos, con procesos formales de deportación, después de haber enviado aplicaciones mal fundamentadas, o en algunos casos terminan simplemente creyendo o perdiendo la oportunidad de llenar un asilo porque creen que la persona que contrataron lo llenó, cuando en realidad esta aplicación nunca se envió. Entonces, este es el tipo de cosas que vamos a seguir viendo, lamentablemente, en los Estados Unidos a medida que esta administración continúa esa campaña de terror que ha tenido y que continúa en los Estados Unidos en contra de la inmigración, que ya ha tenido un impacto negativo en el sector turismo. La ciudad de Las Vegas, una de las ciudades de Estados Unidos que más turistas atrae en el mundo, tiene o ha reportado en el mes de junio un impacto de casi 14% menos turistas en Las Vegas en el mes de junio en comparación con el mismo periodo del año 2024. Las políticas de Donald Trump, sin lugar a dudas, han tenido un impacto sobre todo en el turismo canadiense. 55% han bajado el número de asientos de avión que son comprados en una aerolínea canadiense que históricamente servía a ese mercado de canadienses viniendo a los Estados Unidos de vacaciones. Los canadienses están decidiendo irse a otros países, así particularmente Europa y en algunas instancias Latinoamérica, porque simplemente no quieren contribuir con la economía de los Estados Unidos, ya que ven a los Estados Unidos como un bully, como un país que se ha vuelto un enemigo, un país que lo que quiere es hacerles daño,
que ahora que por mucho tiempo se burlaba de ellos, que estaba burlándose el señor Trump de que quería anexar a Canadá. No es de sorprendernos que los canadienses, que tienen orgullo nacional, como cualquier país, pues claramente ahora están decidiendo gastar su dinero en otro lado. Y esto está teniendo, como era predecible, un impacto negativo en la economía de los Estados Unidos. Cientos de personas perdiendo sus empleos en Las Vegas, especialmente en hoteles grandes como Mandalay Bay, donde se reporta un artículo del Washington Post, esta ola de despidos, ya que no hay suficientes turistas para sustentar los payrolls de estos hoteles, ¿no? Entonces, esto es otra de las cosas que vamos a seguir dándole algo de seguimiento. Estamos hablando de Las Vegas hoy, pero sabemos bastante bien que el problema de la baja importante en el número de turistas y el impacto económico que eso está teniendo, eso lo estamos viendo en casi todos los países, casi todas las ciudades grandes de Estados Unidos, que históricamente recibían un número importante de turistas. ¿Okay? La administración de Donald Trump está en este momento peleando en la Corte de Apelación el derecho de poder seguir llevando a cabo redadas como las que llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles. Una de los reportes que se publicaron la semana pasada habla de la diferencia en cómo la administración de Trump está llevando a cabo redadas en estados republicanos versus estados demócratas. En los estados demócratas, la mayoría de los arrestos de inmigración se llevan a cabo en la calle, ¿okay? Por medio de redadas. Las fuerzas de ICE, ¿okay? Los agentes de ICE están yendo generalmente a los lugares de trabajo, están yendo a lugares públicos donde generalmente socializan una cantidad importante de inmigrantes, y es allí donde están llevándose a cabo la gran parte de los arrestos en los estados demócratas, como Illinois, por ejemplo. Illinois es un estado demócrata, Nueva York tiende a ser un estado demócrata, California sin duda es un estado demócrata, mientras que tienes estados republicanos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, donde la mayoría de los arrestos no se lleva a cabo de esa manera. La mayoría de los arrestos se llevan a cabo cuando una persona, un inmigrante, es detenido por las fuerzas de seguridad del estado o de la ciudad, ¿okay? Vamos a suponer la ciudad de Houston o la ciudad de Dallas, y en ese caso se llama a inmigración para que vaya a recoger al inmigrante. La mayoría, de nuevo, de los arrestos en los estados republicanos ocurren una vez que la fuerza de seguridad estatal o de la ciudad lleva a cabo un operativo donde, por lo menos en el caso de Florida y Texas, ¿verdad?, se han pasado leyes que en este momento están pausadas, que le permiten en teoría a las fuerzas de seguridad de preguntar el estatus migratorio de la persona. Entonces, a pesar de que estas políticas o estas leyes nuevas que le dan estos poderes a los oficiales estatales de Florida y de Texas, por ejemplo, para nombrar solamente dos, los oficiales no están llevando a cabo formalmente, directamente estas redadas en nombre de inmigración, pero simplemente están aprovechándose de cualquier violación, así sea menor, del inmigrante para poder justificar un arresto. Esto es simplemente una manera de no cumplir pero no obedecer, ¿okay? Es un poco lo que estamos viendo acá, que los oficiales están, las cortes les han dicho que no pueden arrestar a una persona por violaciones migratorias, porque en este momento se está peleando la constitucionalidad de esas leyes estatales que dan permiso a los policías para que hagan eso. Entonces los policías simplemente justifican de cualquier manera un arresto para que después, una vez que estén arrestados y procesados en un centro penal, estas personas inmediatamente se le pueda informar a ICE que tienes una persona indocumentada y ICE venga a recogerlos, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras como estamos viendo, lamentablemente, la administración y el gobierno de Florida y de Texas desobedecer sin que haya mayores ramificaciones las órdenes de los jueces federales que están tratando de impedir el enforzamiento de leyes que pudieran no ser constitucionales y que todavía en este momento se están peleando la calidad constitucional de esas leyes, ¿no? Los mexicanos
ciudadanos mexicanos menores de 14 años y los mayores de 79, que en el pasado no se les pedía que fueran a las embajadas a recoger sus visas o aplicar por sus visas, sino que simplemente lo podían hacer a través de un programa especial que no ordenaba su presentación física en los consulados o embajadas de Estados Unidos en México. Ahora no están exentos de acudir a la entrevista presencial. Absolutamente todos los ciudadanos mexicanos, así sean menores de 14 años o mayores de 79, ahora, bajo una nueva directriz de la Cancillería de los Estados Unidos, va a tener que aparecer en las entrevistas. El IRS comparte datos confidenciales de contribuyentes con autoridades de inmigración para encontrar inmigrantes indocumentados. Muchas personas hablan de que la salida del director del IRS, del centro o de la agencia tributaria, tiene que ver con desacuerdos que tuvo con la administración de Donald Trump a la hora de permitir que se compartieran estos datos confidenciales de los contribuyentes. Parece ser que este director, que salió después de solamente 3 meses en el cargo, simplemente no estaba de acuerdo con la directriz que venía directamente de la Casa Blanca, que ordenaba que estos datos confidenciales de contribuyentes fueran compartidos con inmigración. Como resultado, sale de la posición, es nombrado embajador en Islandia y la administración de Trump puede poner a una persona que no le debata, que simplemente obedezca y se calle la boca, que es un poco lo que ha logrado Donald Trump. Donald Trump ha logrado poner en posiciones claves como el Departamento de Defensa, como el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, la Cancillería, individuos que simplemente no parecieran tener un criterio propio, que su única característica importante es que tienen una obediencia completamente ciega a la figura de Donald Trump, no al Ejecutivo, no a la figura del presidente, no a la Constitución. Estas personas simplemente tienen como característica más importante que están dispuestos a hacer absolutamente todo lo que Donald Trump les dice que hagan, y como resultado no tenemos ya un departamento de defensa independiente. Si Trump dice ponte y ármate un centro de detención dentro de Fort Bliss o en una base en New Jersey, simplemente eso se hace, no se pelea. Esto no es la manera como la democracia en los Estados Unidos ha funcionado. El Congreso tiene algo que decir, las Cortes tienen algo que decir, y lamentablemente pues durante estos meses de un intento del presidente Donald Trump de correr una democracia con un Estado totalitario, lamentablemente muchos americanos se están acostumbrando a simplemente que se ignoren protecciones constitucionales y que no haya mucho respeto a las otras ramas del poder, ¿no? Nancy Parra me pregunta: tengo TPS desde el 2021 y siempre he mantenido estatus legal. ¿Puedo salir de Estados Unidos sin notificar a UCIS? Pues sí, puedes salir de los Estados Unidos si todavía tienes TPS válido hasta septiembre, decides salir antes de septiembre y jamás te has pasado un día en situación irregular en los Estados Unidos, pues claramente puedes salir de los Estados Unidos sin mayor consecuencia. Ahora yo te pediría que hablaras con un abogado, porque el hecho de que tú pienses que has estado en estatus legal, lo que sea que eso signifique para ti, o no, esto es una evaluación que probablemente tiene que hacer un abogado. Muchas personas juran que porque tenían un asilo pendiente o porque metieron un TPS antes de que se le venciera la ley 94, esto automáticamente significa que jamás han estado un día en situación sin estatus. En algunos casos ese es el caso, en algunos casos no. Y es por eso que tienes que reunirte con un abogado para que te haga algunas preguntas pertinentes. Por ejemplo, si tú trabajaste mientras que todavía eras turista, esto puede generar que hayas empezado a acumular tiempo fuera de estatus, a pesar de que en teoría todavía tenías un TPS pendiente y todavía no se te había vencido la I-94. Entonces hay muchísimas maneras de que tú puedas perder tu estatus que no implican nada escrito en tu visa, ¿ok? Hay simplemente condiciones, cosas a las que tú acuerdas
cuando entras a los Estados Unidos y de repente a veces no te das cuenta que tú estás acordando eso y que si violas esas condiciones de admisión o violas esas condiciones de tu estatus, eso puede generar problemas que tú de repente no te has dado cuenta y asumes que has estado legalmente o has estado siempre en una situación regularizada cuando ese no siempre es el caso. Buenos días, quisiera saber qué pasa si una persona tenía parol humanitario, luego obtuvo TPS, su estatus cambia por completo, el patrocinador ya no tiene responsabilidad con respecto al beneficiario. Bueno, el parol humanitario, como muchos de ustedes saben, pues se eliminó. La administración ha eliminado ese programa y a pesar de que todavía la pelea continúa en las cortes, en teoría una persona que pasa de parol humanitario a TPS ahora es tepeciano y ya no goza con la protección del parol, especialmente si esa persona, si la administración en este momento considera que ese programa era ilegítimo, que ese programa nunca estuvo autorizado por el Congreso. Entonces, yo creo que tendríamos que ver tu situación específica para ver cuáles son las responsabilidades del beneficiario, cuáles son las responsabilidades del patrocinador. No todos los casos son iguales, dependiendo de la I-134 que se llenó, dependiendo también de la relación que hay entre el patrocinador y el beneficiario, también dependiendo de en qué estado te encuentres. No todas las oficinas distritales o los diferentes circuitos judiciales interpretan estas responsabilidades de la misma manera. Recuerden que a pesar de que el derecho migratorio es el mismo a nivel nacional, su interpretación, o sea, el estatuto es el mismo, su interpretación no siempre es la misma. Dependiendo de si estás en el 9º circuito, en el 5º o en el 2º, hay interpretaciones que a veces pueden ser diametralmente diferentes o opuestas, a pesar de que están refiriéndose al mismo texto. Esta es una función del poder de la jurisprudencia, especialmente a nivel de los circuitos, en un sistema de common law que viene del sistema inglés, donde estas cortes, estas decisiones de las cortes van a tener una importancia importante a la hora de interpretar un estatuto y cuando hay un circuit split, donde no todos los circuitos están de acuerdo y todavía no se ha llegado a la Corte Suprema para que tome una decisión final, entonces puedes tener una situación donde en un circuito se interpreta la ley de una manera y en otro se interpreta de otra. La próxima pregunta: entré por frontera, tengo TPS desde el 2023 y tengo una cita con ICE el 24 de octubre. Puede ir solo, deberías hablar con un abogado porque si tú estás en una persona que tiene un perfil de riesgo alto, esta cita de ICE pudiera terminar en una detención y sería bueno que hablaras con un abogado de inmigración para que revise tu asilo, para que haga algunas cosas para asegurarte que si terminas detenido, por lo menos hay alguien fuera que ya está preparado o preparada para poder pelear tu salida, pelear tu asilo si te obligan a hacerlo desde adentro, si te dan una entrevista medio creíble, te ayuda a entrenarte para eso. Esas son cosas que tienes que pensar antes de ir a tu cita el 24 de octubre. Entré por Yesquí desde Bahamas, la policía me dijo que solicitara asilo con UCIS, pedí TPS en el 2023 y me reinscribí en enero. Aunque soy Arabian Alien, tengo permiso de trabajo y Social Security. Esto cambia algo en mi caso. No cambia mucho en tu caso. Deberías, primero no sé si al final metiste el asilo o simplemente te quedaste con el TPS, pero el hecho de que hayas entrado con jet ski desde las Bahamas verdaderamente no te pone en una mejor posición que una persona que entró por tierra por la frontera entre México y Estados Unidos, si eso es lo que me estás preguntando. Si el caso defensivo de asilo fue cancelado y se solicitó miedo creíble, ¿qué debo hacer? Tienes que hablar con un abogado urgente, porque existe una manera de que se apele esa decisión de desestimación de tu caso de asilo. No sé si fue defensivo o afirmativo, creo que quizás estás refiriéndote a un caso de UCIS, pero bueno, tienes que hablar con un abogado lo antes posible. Si mi TPS vence el 21 de septiembre, gozo automáticamente de 6 meses de extensión. Además, puedo volver a registrarme ahora mismo. No veo por qué recibirías automáticamente ninguna extensión cuando la administración en este momento no ha permitido ni ha extendido el programa 18 meses más. No sé de dónde sacaste que ibas a tener 6 meses de extensión. Hasta que eso no se decida,
tú no tienes la orden del presidente Biden extendiendo por 12 meses a los que se le extendió el TPS, se les vencía en abril. Estas personas, de nuevo, en este momento no hay una medida cautelar, y a menos que estés en un grupo muy pequeño de 5.000 tepecianos, tú en este momento no tienes ningún estatus por allí. Así que bueno, esto es lo que me da chance de cubrir. Espero que esto haya sido de utilidad. Nos vemos mañana, Dios mediante, y espero que de nuevo todos estén bien, que hayan pasado un buen fin de semana. Hasta luego, chao, chao.